pasaje que contemplaremos será Marcos capítulo 4, versículo 26 al 34. Toma tu Biblia y ten abierto el pasaje que meditaremos, para que puedas leerlo una y otra vez. Escucharás el pasaje 3 veces. Comenzaremos leyéndolo, luego haremos una breve contextualización para después volver a la escritura. Después escucharás una voz que te invitará a estar ahí, a sentirte en el lugar donde ocurrió, juntos con Jesús. Y después, por un periodo más o menos largo, solo escucharás la música. Ese momento es para que sigas contemplando el pasaje en oración. Puedas leerlo cuantas veces quieras. Trata de hacer silencio interior en este transcurso. Evita redactar y hacer otra cosa. Solo dedícate a escuchar y contemplar. Luego podremos escribir y haremos un discernimiento sobre este momento de oración. Y si te distraes, vuelve con tranquilidad una y otra vez al pasaje. Se leerá una tercera vez y finalmente se te propondrán algunas preguntas para profundizar en tu oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Santo Espíritu de Dios, ven a mi corazón en este momento de oración y habita en mí. Mira que soy pobre y no sé rezar. Enséñame, Santo Espíritu. Concédeme el don de estar abierto a tus mociones y dejarte actuar en mi vida. Padre, te pido que me concedas el don de gustar y entender que tu gracia hace grande mi propia pequeñez. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Para que podamos entender y creer en el reino de los cielos, Jesús nos habla con parábolas. Nos habla en un lenguaje que podamos entender. En la primera se nos explica que la semilla echada en tierra tiene un dinamismo propio de crecimiento. El hombre siembra con la confianza de que su trabajo no será infructuoso. Esta parábola hace referencia a la amorosa acción de Dios en la historia, de la cual cada uno de nosotros está llamado a ser un humilde colaborador que contempla y se alegra de la acción divina y espera pacientemente sus frutos. La cosecha final nos hace pensar en el final de los tiempos, cuando el reino de Dios llegue a su plenitud. Ahora es el tiempo de la siembra y el Señor asegura su crecimiento. La segunda parábola nos habla del grano de mostaza, considerada la más pequeña de todas las semillas. Pero, a pesar de su pequeñez, está llena de vida y al partirse, nace un brote capaz de romper el terreno y de salir a la luz del sol y de crecer.
La debilidad es la fuerza de la semilla. Así es el reino de Dios, una realidad humanamente pequeña, compuesta por los pobres de corazón, por los que no confían solo en su propia fuerza, sino en el amor de Dios, por quienes parecen ser poco importantes a los ojos del mundo. En medio de nuestra debilidad, irrumpe la fuerza de Cristo, haciendo grandioso lo que es aparentemente insignificante. El mensaje es claro: el reino de Dios, aunque requiere nuestra colaboración, es ante todo don del Señor, una gracia que viene del cielo y precede todas nuestras obras. Nuestra pequeña fuerza está puesta en que Dios dará fruto. Podemos decir que este es el milagro de amor de Dios que hace germinar y crecer todas las semillas de su amor sembradas en nuestros corazones. La experiencia de este milagro de amor en nuestras vidas nos hace tener esperanza, a pesar de las dificultades, los sufrimientos y el mal que encontramos en el mundo. La semilla del bien brota y crece porque la hace crecer el amor de Dios que se vale de nuestra fe y nuestros pequeños actos cotidianos. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas. Y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. El Señor está a la orilla del mar. Está hablando a la multitud. Quiere que entendamos su palabra. Hay tanta gente que ha tenido que subirse a una barca para que le podamos ver y escuchar. Habla tranquilamente, con sencillez. Está preocupado de que podamos comprender su mensaje. Siento el ambiente. Hay gran expectación por lo que quiere decir. Siento la brisa. Miro y escucho con atención. Nos está hablando del reino de los cielos, como quien describe su propio hogar, su casa. Veo la barca y el mar. Veo a la gente escuchar con atención. No hay grandes signos y prodigios, solo palabras simples que llegan al corazón.
También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas. Y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado.
¿A través de qué cosas me habla Dios? ¿Estoy atento a lo que me quiere decir? ¿Creo de verdad en la acción de Dios en mi vida? ¿O confío más en lo que yo puedo hacer? ¿Cuáles son mis granos de mostaza, esas pequeñeces donde Dios puede hacer sus maravillas? Si el gris de mi historia se enciende en colores que nunca he soñado, si amanezco distinto y despierto a la vida en nueva plenitud, si mi gozo florece haciéndose gratitud, si vislumbro que Dios es fuente de mi virtud, estás aquí resucitando, soy libre en ti, me rescataste, me hiciste vivir, Señor Jesús, ya no hay cadenas, no hay cruces ni clavos, si estás en mí y haces Pascua en mi existir. Si el dolor es semilla que fue madurando y entrega sus frutos, si aún en el sufrimiento de paz y consuelo se estremece mi ser, si descubro sentido o me entrego aún sin ver, y si intuyo que hay alguien en quien siempre creer, estás aquí resucitando, soy libre en ti, me rescataste, me hiciste vivir, Señor Jesús, ya no hay cadenas, no hay cruces ni clavos, si estás en mí y haces Pascua en mi existir, y haces Pascua en mi existir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.